En Venezuela hay un régimen dictatorial y sus redes mafiosas incluyen a los gobernantes, a los militares y a la mayoría de personas que están en la estructura del Estado de Venezuela. Es decir, se controlan entre ellos porque están defendiendo o se protegen entre ellos, no creo que hay realmente ningún control, porque están defendiendo un régimen totalitario, concentrador del poder, corrupto, opresor, represivo y que ha sido despreciado por el pueblo en las urnas, que ha cometido un fraude electoral descarado, grotesco, ¿qué más se puede decir? Cavernícola, y que tiene el rechazo generalizado en la comunidad internacional de quienes creemos que el camino de Venezuela es el respeto de la voluntad popular expresada en las urnas y el retorno al sistema político de la democracia. De las encuestas hechas antes del proceso electoral, de las Exipol, de empresas serias que proyectaron sus resultados, y de la contabilización de las actas que ha difundido, inclusive ha publicado en una página web, el sector de la oposición a Maduro, el candidato de la oposición, Edmundo González, más o menos le da 2-1 a Maduro, es decir, 70-30. Si usted le agrega la votación que, claro, es una hipótesis, de la votación en el exterior, de toda la migración que no han dejado Venezuela por su voluntad, sino por las circunstancias, hubiera sido ya avasallador, como ya ha sido. La dictadura de Maduro no tiene escrúpulo alguno, no tiene vergüenza. Ellos no van a dejar el poder por las buenas. Yo creo que pensar que Maduro y sus secuaces iban a respetar la voluntad popular del pueblo venezolano, expresada en las urnas en el proceso electoral, eso era una ingenuidad, definitivamente. Cuando uno denuncia un fraude electoral, la única posibilidad de que esa denuncia tenga asidero un sustento, es probarlo. La evidencia. Es probarlo. En las anteriores elecciones, la oposición venezolana no había logrado probar. Es como aquí en el país. Se dice fraude, pero lamentablemente nadie ha podido probarlo fehacientemente con las actas, porque es la única posibilidad de probar. Ahora, efectivamente, tienen las actas, se han publicado las actas están en línea. Algunos países ya han decidido reconocer la victoria de Edmundo González y reconocerlo como el presidente de la República de Venezuela. Ya hemos visto que los organismos internacionales no sirven para nada. La OEA principalmente. La OEA no fue capaz de sacar un comunicado para exigir transparencia. No hubieron los votos. Faltó un voto. A pesar de que, por ejemplo, Colombia y Chile, Brasil, que son regímenes del socialismo del siglo XXI, han cuestionado el proceso, sin embargo se abstuvieron para no dar paso a un pronunciamiento. La izquierda actúa así, los líderes izquierdistas actúan así, no tienen escrúpulo alguno. Entonces, estas decisiones unilaterales, digámoslo así, de los países va a contribuir a crear unas condiciones para que el pueblo de Venezuela pueda hacer respetar su voluntad. Solo ellos. Es el único que puede hacerlo. Lo que le espera al pueblo venezolano no es fácil, o sea, no es sencillo decirle, vayan y defiendan su voluntad. Porque es obvio, puede haber una carnicería, o sea, Maduro y el régimen narcocomunista represivo de Venezuela no tiene límites en cuanto a su capacidad represiva para mantener un régimen corrupto. Venezuela es un pueblo pacífico, como son los países de América Latina. Claro, tienen niveles de delincuencia, pero no podemos compararnos, por ejemplo, con los países islámicos,
para poder pensar que va Maduro a terminar como Gaddafi, aunque debería. ¿Sí? Ha hecho méritos. Pero la historia recoge varias experiencias, inclusive en América Latina, de pueblos que se han alzado en armas contra estos regímenes tiránicos. Y además es un caso muy especial que solamente se daría en Cuba. Y es que el ejército, la estructura del ejército, es un ejército ideologizado. Claro. Es decir, es un ejército que ha sido formado ya en Durante la denominada años, Revolución Bolivariana, bajo la figura de Chávez, que fue un militar. Entonces, es una estructura de poder que responde a los intereses de la dictadura. No es el caso, por ejemplo, del Ecuador, donde Correa no pudo contaminar el ejército o contaminar la policía. Si eso hubiera pasado aquí en el Ecuador, otro hubiera sido... obviamente todos estuviéramos esperanzados en que los militares se resistan a masacrar a un pueblo, pero en Venezuela la situación es diferente. Los militantes y dirigentes de la Revolución Ciudadana se esmeran para cada vez ser más despreciables. Realmente. Con su posición respecto de lo que ha pasado en Venezuela, es una clara evidencia de lo que ellos son. Efectivamente, ellos forman parte de una concepción denominada socialismo del siglo XXI, que responde a los mismos lineamientos ideológicos. Es decir, son regímenes que no creen en la democracia, utilizan el sistema democrático para llegar al poder y cuando tienen el poder no lo dejan nunca. Aquí hubo un accidente que se le presentó a la Revolución Ciudadana que fue Lenín Moreno. Claro. Que si Lenín Moreno, claro, siempre estamos en el mundo de las hipótesis, que si Lenín Moreno le respondía fielmente a los intereses de la Revolución Ciudadana, a lo mejor ya estuviéramos como Venezuela. Por eso es que el Ecuador claramente ahora puede identificar cómo piensa la Revolución Ciudadana, cómo reacciona frente a el desconocimiento grotesco de la voluntad popular del pueblo venezolano y hasta dónde puede llegar un régimen represivo del socialismo del siglo XXI. Y yo creo que la obligación de los demócratas en este país es luchar por lo poco que tenemos en materia democrática, los pocos espacios que hemos logrado defender y fortalecer, porque estamos reconociendo que ese es el único sistema político viable. No queremos para el Ecuador nuevamente el socialismo del siglo XXI, porque ya sabemos qué es. Es concentración del poder, es corrupción institucionalizada, es despilfarro y es represión.